Pues continuamos en nuestra sección laboral, como no, con nuestro querido colaborador, compañero, amigo, coach, entrenador personal y profesional. Bueno, podríamos seguir, directivo, experto en recursos humanos, y ahí justificamos la finalidad de esta sección. Alberto Carcedo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alexa? Muy buenas tardes. Porque no perdamos el foco, estamos tratando de ayudar a las personas a encontrar un trabajo. Lo seguimos haciendo día a día. Pero, claro, lo hacemos desde muchas ópticas, Sí. con prismas distintos, y sobre todo con la aportación de muchos profesionales, cada uno de ellos desde sus respectivas áreas, pues contribuyendo, ¿no? Y enriqueciendo en conocimiento, en experiencia, todo lo que necesitamos. Al final son instrumentos y herramientas para ser competitivos en el mercado, para conseguir encontrar nuestro sitio. Y no solamente ayudando a las personas, sino también proporcionando a las empresas los mejores profesionales, ¿no? En eso estamos cada día. Y además, cada día lo hacemos mejor, o sea que... Desde luego. Pueden venir. Y bueno el ejemplo que tenemos hoy, porque también podríamos presentarle como directivo, empresario, muy experto en todos los asuntos relativos al tema que aquí nos concierne, además de escritor y autor de Creando al Directivo Ideal, que ya hemos presentado en esta sección. José Manuel Muriel, bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar de nuevo con vosotros. Gracias, José Manuel. Bueno, además, este libro patrocina nuestra sección porque creemos que marca perfectamente no solamente nuestra pretensión y lo que tratamos en Con Ganas de Trabajar, sino el tema que vamos a abordar hoy, que es, pues quizá, haciendo un poco de abogados del diablo, aquello que no debemos ser, hacer o tener para mantener un puesto de trabajo. Tanto los directivos como los empleados, ¿no? Que al final la conclusión, luego José Manuel nos dirá, bueno, pues no teniendo nada de eso, se crea el directivo ideal. No será tan fácil, seguro. Actitudes negativas, nada recomendables de un trabajador o de un directivo de cara a poder conjugar una buena relación laboral. Yo diría la primera, ¿no? A ver, José Manuel también qué opina. Debemos rodearnos de personas optimistas, ¿verdad? De personas alegres, de personas que aporten al equipo una alegría, porque yo creo que de personas lloronas, de personas que se quejen, todo eso estamos ya un poco cansados. Y además hay algo, eso no se pone muchas veces en valor, y yo creo que es muy importante el que se formen a las personas para que no lleguen a las compañías dando tu tristeza, dando ese ambiente de negatividad. Entonces, hay dos tipos de personas, ya te dejo. Las que lloran y las que hacen, las que se quejan y las que trabajan. ¿No te parece eso? Bueno, pero yo no limitaría eso al mundo laboral. Yo creo que en general en la vida hay que rodearse de personas positivas y evitar las personas tóxicas, o como yo le llamaba en mi libro anterior, esta empresa usó depredadores. En la empresa, evidentemente, lo que se quiere es gente que aporte, gente que tenga ilusión, gente que tenga ganas, gente que tenga aspiraciones. Y la gente negativa, la gente que lo único que busca es problemas, eso resta y suman poco. Pero en general yo te diría que cualquier persona en su vida, no solo en el aspecto laboral, sino en el aspecto social, familiar, debe de intentar rodearse de gente positiva, de gente que aporte, de gente que ilusione, de gente que sume, y tratar de evitar a las personas, a los depredadores. ¿Los directivos tenéis en cuenta estas cualidades? Sí, ¿Sí? Muchísimo. Pero como tenemos en cuenta cuando elegimos a nuestra pareja también, ¿no? Yo no me quiero rodear de personas muy tristes que me amarguen la vida, ¿no? O sea, yo cuando en una empresa, bueno, yo me dedico a procesos de reestructuración, entonces estoy acostumbrado a entrar en la empresa y conocer a un equipo directivo que para mí es absolutamente nuevo. Y yo sé que esos procesos de reestructuración se basan en tener un buen equipo al frente de la compañía. Cuando empiezo a entrevistarlos, ¿qué es lo primero que hago? Yo cuando entro en una empresa, lo primero que hago es llamar a una entrevista personal a todo el equipo directivo y después voy bajando de nivel, todo lo que pueda y todo lo que necesite. Cuando que empiezo a encontrar gente negativa que lo único que dice esto no se puede hacer, esto es imposible, que te ponen su problema personal en vez de hablar del problema de la empresa, eso voy poniendo su nombre. Y es gente a la que en algún momento determinado sé que tengo que quitar de en medio porque no va a aportar nada. Lo que va a hacer es destruir. Si la empresa encima está en dificultades, pues imagínate, el proceso de destrucción puede ser imparable. Y yo creo que la gente negativa, si tienes tiempo, tienes afición y tienes cualidades, tienes que reconvertirlo. En una empresa en crisis que no tienes ni tiempo, ni tienes afición, lo que tienes que hacer es apartarla. La gente negativa no es bueno en general para ningún aspecto de la vida de una persona, y en la empresa pueden ser muy destructivos porque lo que hacen es trasladar pesimismo
y quitar las ganas de salir adelante del resto de la empresa. Y hay mucha gente, aunque afortunadamente en este mundo hay muchísima más gente positiva, sí, gente claro, que quiere el trabajo. Sí, lo que pasa es que hablando de toxicidad es cierto que tienen la capacidad, estas personas negativas, de generar un contagio muchas veces masivo, ¿eh? Una persona tóxica puede llegar a contaminar un equipo completo de trabajo en una empresa. Normalmente las personas tóxicas utilizan mucho el es que, ¿no? Es que tal, es que tal. Y es que ese es que suele ser contagioso y además se junta, tiende a juntarse, cada vez hay más personas. Tú vas por un es que, ¿verdad? Y todo el mundo, sí, pues mírate, a mí es que, y pues a mí es que. Y hay que huir de ello, hay que huir de ello. Bien. Otro aspecto importante que me gustaría comentar es, bueno, esa capacidad de adaptación al cambio, ¿verdad, José Manuel? Yo creo que en las empresas debemos de tener, las empresas lo que buscamos principalmente son empleados a orquesta, ¿no? Que nos puedan servir para muchas cosas, pero además es que las personas que trabajamos en una compañía tenemos que estar siempre en una adaptación al cambio. No va a resistir aquí quien más sepa, sino el que mejor se adapte en cada momento a la situación, porque esto es muy cambiante y cada vez lo va a ser más, ¿eh? Cierto. Sí, bueno, yo en el último libro, Creando el Directivo Ideal, dedico muchas páginas a este tema, porque creo que es uno de los temas más relevantes. Hay un contrasentido o una dicotomía. Por un lado, las empresas tienen que estar en un cambio permanente, porque el mundo cambia el universo, cambian las personas, cambia la vida, pero por otro lado el ser humano, por principio, es reticente al cambio. Siempre, en todos los aspectos. Yo siempre pongo un ejemplo, y es que cuando yo hice el último traslado de casa familiar, le dije a mi familia, este es el último cambio que hago. Y era para mejorar. Pero claro, me sentía, el perro y yo estuvimos durante un mes absolutamente desubicados. Ni el perro sabía dónde colocarse, ni yo tampoco. Entonces hay que saber compaginar esa reticencia que tiene el ser humano al cambio, que es natural, con la necesidad que tiene la empresa de cambiar. Y de hecho en el libro pongo ejemplos de grandísimas empresas que han caído por no saberse adaptar al cambio, ¿eh? Pero ese cambio hay que hacerlo con mucha mano izquierda y mucho sentido común. Es decir, no puedes imponer el cambio y decir, tienes que tener en cuenta que la gente es reticente al cambio, luego tienes que acompañarle en ese proceso de evolución. Pero la empresa que no es capaz de cambiar de forma permanente está condenada a desaparecer, y solamente duran aquellas empresas que han sido capaces de adaptarse al cambio y de o acompañarlo o incluso de pilotarlo dependiendo del tamaño. A mí me gusta aplicar un matiz de distinción entre dos términos, el cambio y la evolución. Yo creo que la evolución es constante, es mucho más progresiva, también es más tenue, creo que todos lo vamos haciendo de manera más inconsciente, o deberíamos, quien no lo haga entonces efectivamente está perdido. El cambio quizá tiene ya la connotación de una variación mucho más brusca, ¿no? Y quizá es lo que estamos viviendo, es que ahora se está produciendo un cambio, hay incluso quien habla de un cambio de era, de era evolutiva, que por supuesto se traslada y desciende a todos los ámbitos, pero especialmente al laboral. La era tecnológica, posiblemente esto se estudie dentro de unas décadas, igual que hemos estudiado la industrial, igual que hemos vivido los cambios de periodo, como la era tecnológica. Claro, para esto quizá es necesario prepararse de otra manera, no es una evolución normal. Lo iba a decir además como la siguiente clave muy práctica para que nos vaya bien en las empresas, y es nuestra permanente situación de formación. Lo que sabemos hoy, quizás mañana, bueno, no, quizás no, seguro mañana no te valga. Por eso digo que tienes que saber adaptarte permanentemente a lo que se está requiriendo la empresa, porque lo que hoy funciona para que la empresa facture y tú puedas cobrar tu nómina todos los meses, mañana va a requerir que tú adaptes tu formación, porque lo que tú sabes hoy seguramente no te va a servir para mañana. Y sobre todo en el ámbito tecnológico, que es en el que yo también más me muevo, ahí eso no tiene duda alguna. Es decir, tantas novedades se producen cada día, ya no es cada mes o cada año, cada día, que tienes que estar en permanente evolución. Esa sería una clave de un directivo ideal también, entiendo, ¿no? Bueno, la adaptación a las necesidades del mercado es permanente, y sobre todo en los últimos años con la evolución tecnológica que hemos tenido. Y que tendremos, ¿eh? Y que tendremos, es que no ni imaginamos. Sí. Si pensamos hace 20 años, pues en la situación en que estamos hoy día, habría poca gente que lo hubiera pensado. O sea, pensar las grandes empresas de turismo que operan por internet, o sea, un eDream, un Logitravel. Hace 20 años la gente iba a una agencia de viajes física a comprar su billete de avión, sus vacaciones, y hoy día fíjate el volumen que mueve las agencias virtuales, ¿no? Luego, yo creo que la formación
la necesidad de formación y el deseo de formación en cualquier persona en el aspecto laboral debe ser una constante. Porque estamos en un mundo tan cambiante que el que deja de formarse se queda fuera del mercado en muy corto plazo. Y esta formación, por un lado, puede ser teórica, para eso está la escuela de negocios, o seminarios, profesos, pero sobre todo tiene que ser práctica. Tú en tu entorno laboral puedes estar permanentemente aprendiendo si tienes la humildad de reconocer que hay gente que te puede enseñar y si tienes el deseo de aprender. Pero el cambio es imparable. Yo además, si pienso en dentro de 15 años, intuyo que puede haber unos cambios tremendos y además tenemos pruebas muy recientes. Lo que hizo Steve Jobs con Apple, que era una compañía que estaba en decadencia, que fabricaba un Macintosh, que se utilizaba en las redacciones de los periódicos, pero que era súper pesada y que no hacía nada, y la convirtió en una de las grandes empresas por valor de cotización, sacando un iPhone que en principio parecía una locura, que era luchar contra Nokia, que era el líder, ¿no? Pues imagínate lo que ese hombre hizo y lo que ese hombre ha conseguido, ¿no? ¿Y dónde está Nokia ahora? ¿Y dónde está Nokia y dónde está Apple, ¿no? O sea que estamos en un entorno muy cambiante, que no se sabe muy bien hasta dónde va a llegar. También es verdad, yo siempre digo, hago una recomendación, digo, hay que estar preparado para las nuevas tecnologías, los nuevos mercados, los nuevos desafíos, pero hasta que no lo consigas no dejes tu negocio tradicional, porque hay muchas empresas que están incurriendo en el horror contrario, ¿no? de abandonar su negocio tradicional por irse a unas nuevas expectativas que a lo mejor no se concretan, ¿no? O sea, hay que tener paciencia, pero hay que estar preparado por una evolución permanente y la formación es esencial. Más claves, Alberto. ¿Qué os parecen los corrillos, los cotilleos, esto que se montan alrededor del café? Lo que siempre se ha llamado Radio Macuto, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es una indicación de una empresa en que su sistema de comunicación no funciona. Cuanto peor y que sobra mucho tiempo. Aunque funciona muy bien la de café. Cuanto peor funciona la comunicación oficial, más funciona Radio Macuto en las empresas. Cierto. Y yo creo que eso es algo con lo que hay que luchar. Yo llevo 40 años trabajando y no sé, y he sido empresario lo último. Al principio era currito, trabajaba, un currito de cierto nivel porque tuve la suerte de hacer una carrera superior, pero era un currito, yo mandaba poco en la empresa donde estaba. A mí me fastidiaba muchísimo tener la información a través de Radio Macuto, que suele funcionar bastante bien, y no tenerla a través de mi jefe. Entonces, eso es algo contra lo que hay que luchar. Lo que pasa es que la comunicación en una empresa, hay cosas en el mundo empresarial, casi todo, que nunca termina. Es decir, como hablar de calidad, hablar de formación, hablar de comunicación, no son tareas que tengan un principio y un final, son tareas que tienen un principio y que nunca acaban. Y eso llega un momento en que la empresa, y cuando hablamos de empresas tenemos que hablar de gente, porque las empresas no son la maquinaria ni las paredes, son las personas, se cansan y abandonan. Bueno, pues la comunicación es una tarea que una empresa no puede cansarse. Tiene que tener una comunicación fluida, una comunicación ascendente, descendente, lateral, pero la gente no puede enterarse de las máquinas de que hacer de las cosas relevantes. Y se suele olvidar la empresa de comunicar bien, ¿eh? Es un defecto. Por cansancio, porque las empresas somos las personas. Sí. Es decir, es que cuando hablamos de empresas, ¿qué es? Pues la gente. Yo siempre digo que lo más importante que tiene cualquier empresa sobre la marca, sobre el producto, son las personas. Y llega un momento en que la gente se cansa, se aburre, y entonces deja de hacer tareas a las que debe de dedicarse, y entonces entran elementos alternativos, pues por ejemplo de comunicación. Es muy triste cuando la gente se entera de las cosas relevantes de su compañía tomando un café, o se olvida de la calidad y de pronto empiezan a aparecer defectos de calidad en el mercado en vez de detectarse internamente. Pero no, bueno, que bueno, ahora tengo que llamar a este para contarle no sé qué, que a este no le puedo ni ver. Ese tipo de cosas cuando suceden es lo que estamos diciendo aquí. La empresa cada vez va a comunicar peor, cada vez va a haber más corrillos, cada vez va a ser peor el ambiente que estás generando. Lo de la comunicación en las empresas es muy importante y no se presta la debida atención. Entiendo un poco como conclusión de lo que estamos comentando, y que es tan solo, vamos, un atisbo de lo que podríamos analizar. Pero todo esto se puede aprender, se puede trabajar, se puede evolucionar. Por tanto, se puede crear a un trabajador ideal y a un directivo ideal, ¿no? Tú lo afirmas en tu libro, José Manuel. sin lugar a dudas, se puede hacer. Lo único que ocurre es que el trabajo en el mundo de la empresa, el trabajo en general, sea en una empresa, en un ministerio, es un poco frustrante, porque el esfuerzo es permanente y diario y la recompensa es a largo plazo. Es decir, yo tengo que trabajar mucho, tengo que trabajar todos los días, y sin embargo mi recompensa la tengo al año, cuando me suben el salario,
o a los 3 años cuando me dan una promoción. A lo mejor ahí está la satisfacción personal, ¿no? El Claro. tratar de trabajar de manera que... Hay que tener amor propio, hay que trabajar por el hecho de la satisfacción de un trabajo bien hecho. Exacto. Porque si estás trabajando por la recompensa material inmediata, eso es lo que genera frustración. Tú tienes que trabajar por ser un profesional, que yo voy a hacer mi trabajo mejor que nadie lo vaya a hacer, y tengo ambición, y tengo ganas de aportar, porque normalmente la recompensa se tarda mucho en recibirla. Y eso es lo que a veces en personas pues origina frustración, abandonan, y es cuando ya cortan su carrera profesional, porque eso el mundo empresarial, el mundo del trabajo lo detesta enseguida. Que no estás rindiendo, que no colaboras, que eres una fuente de problemas, que eres uno de los inventores de Radio Makuto, y ahí ya has cortado tu carrera. Aquel que trabaja por la propia satisfacción del trabajo bien hecho, que tengo la recompensa en el trabajo que hago cada día, ese normalmente es el que se forma, es el que es eficaz, el que aporta a su empresa y el que termina por triunfar, porque la empresa lo que reconoce es el trabajo bien hecho, reconocen el esfuerzo del que me está aportando. Hemos hablado de Apple aquí. Steve Jobs decía siempre que había que poner más cuidado en el detalle y en la calidad, en los componentes que no se veían que en los que se veían. Y eso es una frase que le llegó y que aprendió de su padre, y yo creo que a mí se me quedó grabado cuando la leí, porque realmente eso es lo que demuestra la calidad plena en el producto. A veces tendemos a decir, bueno, esto que no se ve, lo hago de cualquier manera. Si pones la máxima calidad en lo que no se ve, sobre todo en el diseño, pues ya te está diciendo el producto que estás creando. O sea que por supuesto que sí, claro que sí. Y además normalmente yo creo que las recompensas en el trabajo suelen llegar una vez que hayas demostrado. Yo no prefiero demostrar y luego recibir que buscar otros atajos por otro camino, que luego al final eso no tiene consistencia. No, y que además en el mundo laboral normalmente primero tienes que aportar antes de recibir, a no ser que sea hijo del dueño. Que recibe sin necesidad de aportar. Claro. Pero si no, normalmente te exigen aportar y demostrar antes de poder llegar. Y además yo siempre lo digo, que para poder triunfar profesionalmente en cualquier profesión, tienes que dejarte la vida. Sí, claro. Porque esto no es fácil, esto requiere un esfuerzo permanente, una tensión continua, y yo siempre la receta que doy es: hazlo por tu satisfacción, por el placer de un trabajo bien hecho, por el placer de saber que estás devolviendo más de lo que recibes. Porque si lo haces por la expectativa de recibir a corto plazo un bien material que te compense, eso tiene un recorrido muy corto, porque la recompensa siempre se recibe a más largo plazo, ¿no? Vamos a hacer una pausa y agradecer, y esa será quizá nuestra recompensa, la colaboración de empresas que hacen tan bien posible junto a nuestro patrocinador. En el caso que estamos comentando, creando el directivo ideal de José Manuel Muriel, pues también Centros Afuera, con esa formación y con ese apoyo, hacen factible estos minutitos. Así que consejo y volvemos. Pues continuamos Con Ganas de Trabajar, nuestra sección laboral dentro de Ecos de Actualidad, patrocinado por Creando al Directivo Ideal. Y fíjense, la pretensión que nos hemos marcado hoy, nada más y nada menos, poder diseñar cómo es, cómo sería, cómo debe ser, porque se puede conseguir ese directivo ideal. ¿Nos falta alguna clave? Bueno, no vamos a desvelar todas, es un libro que tienen que leer, que además tiene un marcado carácter de divulgación y por tanto el aprendizaje, los conocimientos están garantizados, pero alguna pista más. José Manuel. Bueno, yo en ese libro ya digo que lo más importante que hay en este momento, porque todo va cambiando y lo que hoy día son las características de un directivo ideal o de un empleado ideal no son las mismas que hace 40 años. En este momento yo creo que la característica más importante es la capacidad de gestión del cambio. Estamos en una sociedad tan cambiante, en un mercado tan cambiante, en un entorno tan cambiante, que solo aquellos directivos que sean capaces de pilotar ese proceso triunfarán, y solo aquellas empresas que sean capaces de gestionarlo adecuadamente podrán seguir adelante y seguir incrementando sus resultados. Pues el cambio está, y nuestros profesionales y expertos también a su disposición para ayudarles, así que continuaremos la próxima edición del programa. José Manuel, muchísimas gracias, esperamos contar contigo. Gracias, Alberto Carcedo, como siempre, y a ustedes por seguirnos como lo hacen fielmente, por participar, por acompañarnos durante la semana a través de la interacción en redes sociales.
Gracias por todo el cariño que recibimos día tras día. Volvemos el próximo sábado, ya saben, doble horario en la Inter de 1 a 2 de la tarde, en Intereconomía de 3 a 4, con mucha ilusión, con esfuerzo, con trabajo, que esa es la clave. Gracias a todos nuestros compis, también en los mandos técnicos. Señores, pasen muy buena semana. Adiós.